Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la foliculogénesis o del desarrollo folicular. Este es un proceso que se lleva a cabo en los ovarios y consiste en la maduración de un ovocito y de las células que lo rodean. El desarrollo folicular comienza desde el desarrollo fetal, en donde nosotros tenemos células madre u ovogonias. Estas ovogonias se encuentran desnudas, es decir, que no existen células rodeándolas. Y estas ovogonias están en constante división mitótica. ¿Para qué? Para la proliferación celular. De esta manera, nosotros en el desarrollo fetal nos encontramos con 7 millones de ovogonias. La siguiente etapa es la etapa de folículo primordial, en donde a nuestra ovogonia le empiezan a rodear algunas células. A estas células se les va a llamar células foliculares y entre ellas van a empezar a formar uniones nexo. Cuando mi ovogonia va a comenzar su ciclo meiótico se le va a denominar ovocito primario. Entonces mi ovocito primario comienza su fase de división meiótica. La siguiente etapa es la etapa del nacimiento, en donde nosotros nos vamos a encontrar con una menor cantidad de ovogonias debido a la muerte celular. Aquí nos encontrábamos con 7 millones y ahora únicamente con 2 millones de células. A mi ovocito primario lo van a comenzar a rodear más capas de células foliculares y cuando nosotros nos encontramos con 2 capas se le va a denominar folículo primario. Dentro de la etapa de folículo primario nos vamos a encontrar que a mi ovocito lo empiezan a rodear receptores para espermatozoides. A esta zona que contiene receptores para espermatozoides se le va a llamar zona pelúcida. Y en esta etapa va a ocurrir un proceso muy importante. Las células foliculares van a comenzar a incrementar su concentración de AMP cíclico y GMP cíclico. Esta alta concentración de AMP cíclico y GMP cíclico va a poder difundir gracias a las uniones nexo que existen entre mi ovocito y las células foliculares. Dentro de mi ovocito, el GMP cíclico va a inhibir a esta enzima que se llama fosfodiesterasa 3A. Esta enzima normalmente me está degradando AMP cíclico dentro de mi ovocito, pero al no estar funcionando, el AMP cíclico se va a incrementar. El AMP cíclico incrementado me va a inhibir al factor promotor de la meiosis. De esta manera, al estar inhibido, mi ovocito va a detener su ciclo meiótico y la meiosis se va a detener en fase de diploteno. La siguiente etapa es la etapa de folículo secundario, en donde nosotros nos vamos a encontrar con más capas de células foliculares y en esta etapa ya se le va a dar un nombre a esas células. Vamos a tener más internamente a las células de la granulosa, siguiendo las células de la teca interna y más externamente las células de la teca externa. Aquí la capa que nos va a dar nutrición a las demás va a ser la capa de las células de la teca interna. ¿Por qué? Porque esta va a ser una capa que es vascular, es decir, que va a tener vasos sanguíneos entre las células. El folículo primario va a ser un folículo que se va a encontrar cuando nosotros estamos dentro de la niñez. Y aquí si nos damos cuenta ya disminuyó drásticamente la cantidad de ovocitos. De 2 millones al nacimiento a 40.000 en la niñez. En la pubertad las hormonas van a estar incrementadas y se va a facilitar la secreción de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Estas hormonas son importantes para el desarrollo folicular. La célula de la granulosa y la célula de la teca interna van a contener receptores para estas hormonas. En primer lugar vamos a observar a la hormona folículo estimulante. Esta hormona va a contener receptores en la célula de la granulosa y me va a facilitar la síntesis de más receptores para ella misma y para la hormona luteinizante, pero en la célula de la teca interna. De esta manera, la LH, al llegar a su receptor en la célula de la teca interna, me va a facilitar un paso muy importante. Va a degradar ATP a AMP cíclico. Este mayor aumento de AMP cíclico me va a facilitar la función de unas enzimas que me van a catalizar el paso de colesterol a andrógenos. Específicamente, el andrógeno que van a comenzar a sintetizar es la androstenediona. La androstenediona va a ser la hormona que me van a sintetizar las células de la teca interna.
esta hormona va a poder difundir hacia el flujo sanguíneo o hacia la célula de la granulosa. Cuando entra a la célula de la granulosa, estos andrógenos se van a poder convertir a estrógenos gracias a la enzima aromatasa. La enzima aromatasa también va a necesitar de AMP cíclico. Entonces, los estrógenos que me va a estar sintetizando la célula de la granulosa va a ser el 17-beta-estradiol. De esta manera se comienzan a aumentar las concentraciones de estrógenos dentro de mi ovario, y estos estrógenos se pueden difundir hacia el espacio extracelular o hacia el flujo sanguíneo. Cuando difunden al espacio extracelular, van a comenzar a dividirme las capas entre las células y se va a comenzar a formar un centro al cual se le denomina antro folicular. En este lugar se comienzan a colocar los estrógenos sintetizados y el líquido extracelular. Los estrógenos también pueden difundir hacia el flujo sanguíneo y por el flujo sanguíneo pueden llegar a la hipófisis. De esta manera, las altas concentraciones de estrógenos me dan una retroalimentación positiva hacia la hipófisis y la hipófisis me va a poder secretar todavía más hormona luteinizante, produciéndose un pico de LH. En una gráfica veríamos el pico de LH de esta manera. Este pico es muy importante para el siguiente proceso. La LH puede llegar a las uniones que comunicaban a la célula de la teca interna, a la célula de la granulosa, con mi ovocito. Las va a comenzar a cerrar, ¿ok? Va a comenzar a cerrar estas uniones. De esta manera, el aumento de AMP cíclico y de GMP cíclico no va a poder difundir hacia mi ovocito. Y la fosfodiesterasa 3A va a quedar libre. ¿Para qué? Para degradar AMP cíclico. Al degradarse el AMP cíclico, el factor promotor de la meiosis va a quedar libre y de esta manera se va a poder continuar la meiosis. Como primer producto de la meiosis, nosotros vamos a tener dos células que son haploides y el nombre que se les va a dar a estas células va a ser ovocito secundario y cuerpo polar. El ovocito secundario va a ser la célula que va a continuar con la zona pelúcida, es decir, que va a tener a los receptores de los espermatozoides rodeándolo. De esta manera, vamos a tener que estas dos células son producto de la meiosis 1, pero estas dos células pueden entrar a meiosis 2. Mi ovocito secundario comienza la meiosis 2 y va a ocurrir un proceso muy importante, el cual es el proceso del desarrollo del antro. Este antro se va a desarrollar gracias a que nuestras células van a comenzar a incrementar todavía más su producción de estrógenos. Y estos estrógenos me van a separar las células entre sí y van a comenzar a colocarse dentro de este antro folicular. Cuando el antro se encuentra muy grande, se van a poder diferenciar las células de la granulosa en una corona radiada y un cúmulo o óforo. La corona radiada van a ser las células que rodean a mi ovocito y el cúmulo o óforo van a ser las células que lo van a estar sujetando hacia todo el folículo como tal. El cúmulo o óforo va a producir ácido hialurónico y el ácido hialurónico se va a colocar dentro de este antro. De esta manera, el líquido antral va a estar compuesto por estrógenos, por líquido extracelular y por ácido hialurónico y va a comenzar a crecer, es decir, va a comenzar a aumentar este espacio que existe entre las células. Después de 10 u 12 horas del pico de LH y gracias al aumento del tamaño de este antro, mi folículo va a comenzar a comprimir la pared del ovario. De esta manera va a llegar un momento en el que lo va a romper. Es decir, la pared del ovario se va a romper y me va a facilitar la liberación de mi ovocito. Lo único que se va a liberar va a ser mi ovocito, el cuerpo polar, la zona pelúcida y la corona radiada. A esto es a lo que se le llama ovulación, a la liberación de mi ovocito. Mi ovocito se va a encontrar en fase de metafase 2 cuando este proceso de la ovulación ocurre. Entonces, mi ovocito detenido en fase 2 va a esperar al espermatozoide. ¿Para qué? Para que ocurra la fecundación. De esta manera, al unirse el espermatozoide, que es haploide, con una célula que es haploide, se va a generar una célula que es diploide y que va a poder entrar a la mitosis. Por otra parte,
el cuerpo polar que no está fecundado, va a darnos dos células haploides. ¿Producto de quién? De la meiosis 2. A estas dos células que nos genera el cuerpo polar se les va a denominar cuerpo polar 2 y cuerpo polar 2. Estos se van a degradar. Espero que este video les haya sido de ayuda. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios y si tuve algún error, háganmelo saber. Muchas gracias.